Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo andan nuestros oyentes? ¿Cómo andan? Bueno, tenemos un invitado muy especial. Muy especial. Yo creo que saben por qué, porque fue el fundador, por así decirlo. Sí, bueno, sí, no, por así decirlo no, el fundador del lugar en donde estamos ahora. Exacto. Así que le agradecemos un montón. Y es el primer anciano que vamos a tener también Sí, en el programa. Porque tuvimos a Gus Arduzo, Arduzo, claro. pero estuvo 15 minutitos sí, más o menos. Fue tal vez no tan... Sí, hablando de la inundación. Sí. Así que bueno. Aclaremos los tantos. Bien. Ante todo bien. Pero por un lado, anciano no de viejo. No, claro, no, sino que de la iglesia. apelando al título bíblico Sí, que se le da también a los pastores u obispos de la congregación. Totalmente. Dicho sea de paso, pastores u obispos o ancianos es sinónimo. Así Exacto. que cualquiera de los términos Anciano. está bien usado. Sí, es buena aclaración porque capaz que alguien que nos está escuchando Claro, le no está diciendo entiende. viejo. le está diciendo re desubicada la chica. Claro, anciano, viejito de la tercera edad. jubilado. No. Para No, nada. Adrián es un joven más Un joven acá. más acá. Claro, Nosotros. tal cual. Y fundador de este lugar, porque esto, antes que un estudio de televisión, es un estudio de radio. Claro. Acá, desde donde estamos, se está transmitiendo la programación, la radio, Sí. FM Decisión 106.7. Esperemos que todos la estén escuchando. Si no viven aquí en Bahía Blanca, pueden hacerlo por internet. Y a lo largo de muchos años ya, más de 20, hemos podido transmitir el mensaje de la palabra de Dios a través de este medio, que ha sido de tanta utilidad y bendición a lo largo del tiempo. Para la radio es algo que no se agota, siempre conserva su audiencia. Así que agradecemos al Señor por habernos permitido transmitir por tanto tiempo el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, de alguna manera esto es una extensión también de dicha obra. Sí. El pensar en un programa como este a través de un medio como lo es la internet. Claro, totalmente. Más años que Bauti tiene Sí, la radio. sí. Ahora Sí. que lo pienso. Sí, yo me crié escuchando Hola amigos de Adri, así que me hacía acordar a eso, a mi infancia, escuchando también ahí. Te a criaste Adri. con la radio y mira. Mirá, Y ahí, terminé mira. acá, saliendo en la radio, qué loco, ¿no? Y estudiando periodismo, Estudiando ¿no? periodismo. Que tiene vinculación con Así la que nada, radio. Sí. sirve para el currículum ahí también. Sí. Los Una caminos del experiencia. Señor. Mira. Exacto. Me crié y ahora estoy acá. Sí. Exacto. Junto a Adrián, qué loco. Pero Qué- sí, hace qué poco bueno. fue, el año pasado, fue que se cumplió el aniversario. Bueno, Un reconocimiento. Claro, un reconocimiento Un y en un- conjunto se festejó. Un reconocimiento que nos hicieron las autoridades nacionales por la trayectoria de la radio. Y agradecemos al Señor porque, insisto, a lo largo de todos estos años hemos podido estar transmitiendo con lo que esto significa, poder suplir, por un lado, programación no solamente internacional, sino también local. Claro. Y además, lo que tiene que ver con la parte técnica, los medios siempre estuvieron disponibles. Rara vez la radio deja de transmitir. O sea, hemos tenido inconvenientes que a lo sumo nos impidieron salir al aire unos meses, como lo fue cuando sufrimos el huracán, ¿no? Claro. Que afectó a la ciudad. Sí, justo acá en Bahía, complicado también con sí, eso. Con los temporales. muchas radios Salieron dejaron afectados. de transmitir en esa época y por la gracia de Dios pudimos resolverlo y estar transmitiendo al día de hoy el mensaje de la palabra de Dios. Sí, Qué qué bien. importante. Sí, había mucha gente que también que escuchaba la radio y que, bueno, sabía que lo sintió también cuando pasó lo del temporal. Claro. De no tener la radio ahí. Que encima sin luz, todo, que la radio es la que te acompaña tal vez Es en una esos compañía, momentos. sí. Claro, y que no tenían ni siquiera eso, que bueno, Sí, fue sí. un momento... Y lamentablemente hay veces es en esas circunstancias donde más se la empieza a extrañar. Claro. Pero bueno, la gracia del Señor fue grande y nos ha permitido continuar transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esperemos poder seguirlo haciendo por muchos años más.
legalmente está todo permitido para seguir así que Claro. deseamos que el Señor nos dé la bendición de poder continuar adelante con este medio y que alguien luego, cuando el Señor disponga y siga otro, continúe otro con la tarea. Así Ojalá. que bueno. Sí. Y cómo lo estamos viendo, bueno, que hayan dado un reconocimiento de de la organización y de las autoridades que no son cristianos, o sea, que no tienen nada que ver con la iglesia, que hayan reconocido y que sean parte porque vinieron acá a la iglesia Sí. y todo, fue algo muy importante. Yo creo que para toda la congregación, pero me imagino para vos que fue algo muy, muy lindo. Mirá, hubieron, a lo largo de los años ha habido muchas experiencias. Por ejemplo, las experiencias iniciales que tuvieron que ver con todos los trámites pertinentes para la instalación de la radio. O sea, conseguir la licencia, Claro. Sí, obtener... también. Todo eso fue algo muy complejo que por la gracia del Señor se dio. Se dio en aquel momento con todo lo que eso implicó Claro. y se pudo realmente llevar adelante. Y después, también la gracia de Dios nos permitió ver resultados directos de la radio, ya que muchos hermanos de la congregación vinieron a la misma a través de la radio. Sí. Algunos todavía están, otros ya no están, pero recuerdo en este momento me viene a la memoria la figura de Silvana Stoll. Ella era una fanática de la radio y escuchó la radio hasta que el Señor se lo permitió. Y ella vino efectivamente por la radio, así que Qué hermoso. es uno de los tantos ejemplos Qué de lindo, personas sí. que... ¿La familia que Peralta vinieron. puede ser también? No me La acuerdo familia- si era familia Peralta o otra familia. Hubieron varias, estaba la familia Urrutia, por ejemplo, que ahora están viviendo en Paraná, está la familia Peralta, de los Peralta estos que están por acá, Sí. de algún modo se vincularon a través de la radio, Ujú. porque ellos asistían a otra congregación Claro. y en determinado momento, después de sufrir una crisis en la iglesia, nos pidieron ayuda porque conocían la radio y también conocían a gente de la iglesia nuestra que está vinculada al APEN, Claro. y a través de ellos nos buscaron para pedirnos ayuda. Y desde ese tiempo en adelante pudimos colaborar con ellos también en Engadi, allí enterrada al 2700, que es una cortadita que se llama Américo Brusa al 2700, donde nos reunimos y bueno, gracias a Dios es una consecuencia más Claro. Qué bueno. de la labor radial. Sí, ¿cómo sirve la radio? Sí, de bendición en distintas Claro. áreas, con distintas vidas. Bueno, ahí viene Chris, de Engadi viene Chris, Claro. Claro. nuestro técnico, así que... Sí, nuestro productor ahí Productor. atrás. Y algo más, Y ya lo dejamos ahí. Claro, Sí, no, obvio. sí. Y algo... Nos coordina todo, es Sí. manager, un productor, todo. Sí. Se lo Novio. Claro, Eso me no enteré había de... me enteré que es novio de alguien. Claro, Puede ser, por ahí. puede ser. Sí. Dicen. No, pero es re importante. Y cómo la radio está sirviendo como una herramienta para la iglesia, para la gente, todo es... Y bueno, con este programa también lo pudimos ver. Sí. El apoyo. Claro, porque además de la versión que los que nos están mirando conocen, Claro. está la versión radial, de la cual yo me Exacto. encargo de editar. Claro. Así que los lunes a las 10 de la mañana y a la noche se repite, y los días sábados por la tarde está la versión radial de este programa. Sí, eso es re importante saberlo porque capaz que no lo saben de quién se encarga de todo, pero bueno, Adrián, la También. verdad que es el que nos da la mano enorme Le agradecemos. y que se encarga de todo el tema de la radio, de la edición, de... Que a veces nos pasamos de tiempo. Sí, y sí, tiene sí, que él lo cortarlo, tiene que acomodarlo. editar. Claro. Así que... Para que nuestros amigos se den una idea, el programa de radio dura media hora, en tanto que el programa que ustedes ven está durando 45, Sí, una sí. hora, Una hora. 1 hora 10. Sí. Entonces, se hace complicado. de un programa hacemos 3 o 2, Sí, depende el programa en sí, la duración del programa en sí. Pero gracias a Dios
la calidad de los invitados que han tenido y la variedad de temas que se han tratado a lo largo de este periodo que llevan grabándolos ha sido muy variada y muy importante, enfocándose en diversas temáticas, ¿no? Porque sorpresivamente cuando tenían planeado el primer programa pasó la inundación y arrancaron con el tema de la inundación y de ahí fueron variando en temas dependiendo el invitado, ¿no? Sí, y ahí se expandió. Claro, que son temas normalmente que tienen que ver con lo que la sociedad hoy en día es, o nosotros creemos también, que vemos una necesidad o una problemática en la sociedad y decimos, bueno, estaría bueno poder hablarlo en la radio, poder hablarlo en el stream y más que nada también teniendo en cuenta qué problemáticas vemos en los jóvenes. No sé, el programa pasado que fue de noviazgo, pudimos hablar, bueno, porque vimos que el noviazgo era un tema de interés, entonces poder charlar sobre eso. Bueno, la amistad, en el mes de la amistad. Claro. Y demás temas. Sí. O las profesiones también. Me acuerdo también el programa que hicieron sobre la Pascua, donde estaba ese invitado de origen judío que explicó lo que la Pascua significaba desde el punto de vista judío. Sí, fue tremendo ese fue programa. muy lindo, porque uno ignora muchos detalles que ellos practican y que tienen de algún modo una raíz bíblica. Otros quizás no tanto, pero en varios detalles que él mencionó se corresponden con lo que uno lee en las escrituras. Sí, nosotros veíamos todos los procedimientos y se nos explotaba la cabeza porque era una barbaridad de procedimientos. Y que no estamos acostumbrados también ni a escuchar ni nada, entonces era como muy impactante. Estuvo muy bueno, si lo quieren ir a ver, lo pueden ir a ver, está en la sección ahí Somos Pulso, especial Pascua, ahí está el programa. Exacto. Bueno, me parece importante arrancar con una dinámica, los oyentes deben estar acostumbrados también, pero es una dinámica para conocerte un poco más a vos desde otro lugar y para romper un poco el hielo y después ya empezar con el tema. No lo rompimos el hielo todavía. No, ya está roto, pero no importa. Bueno, dale. De un más todavía. La dinámica va a ser el primer pastor también. Claro, es muy importante. A ver al pastor qué prefiere, playa o montaña. Importantísimo. Sí, importantísimo. Le va a cambiar la vida a las personas. Yo creo que Totalmente. Para mí, pero nada, poder conocerte desde ese lugar más personal y después, ya entrar al super tema que tenemos para todavía no lo dijimos. Sí. Bueno, lo deben estar leyendo por el título también. Claramente. Pero hoy vamos a hablar. En el título también un suspenso. Claro. Chachan. Sí, para que entren, si no. Claro. Bueno, empezamos un poco con esta dinámica. La dinámica es, como ya lo estuvieron escuchando, es una dinámica de qué prefieres. Vamos a dar 2 opciones y vos podés elegir cualquiera de las 2 según tus gustos. Así que bueno. Nada muy complicado. No, me así imagino. Tranquilo. Bueno, empezamos. ¿Qué preferís? ¿Viajar al pasado o al futuro? Viajar al pasado o al futuro, interesante, ¿no? ¿Y por qué? Sí. En lo personal me gusta la historia, así que elegiría viajar al pasado. ¿Te gusta a un año específico? ¿O serías como el de... ¿Cómo es? En la película, viajar al... Volver al futuro. Hay varias películas, hay varias, Bueno, Chris está estudiando historia, así que se van a entender seguro con Chris. Ahí si te gusta la historia. Bueno, de hecho, hace unos días atrás, porque hace poco realmente, estuvimos visitando un museo donde está el cuarto desde donde Churchill manejó la Segunda Guerra Mundial. Wow. El búnker donde él trabajaba junto con sus secretarios y increíble. Y resulta que ese búnker quedó como si fuera algo congelado, porque cuando terminó la guerra, el último apagó la luz y quedó todo tal cual. Claro. Y después lo adaptaron para que hoy sea un museo visitable, ¿no? Claro. Qué bueno. Así que se puede ver cómo estaban sus oficinas, sus cuartos, los cuartos con los mapas donde se detallaban los movimientos de las tropas. ¿Y te gustaría estar por esa época? Sí, años 40, 45. Pero también es cierto que amo la tecnología. Sí, también. Claro. Capaz que podrías aprovechar y ir a los dos, al pasado para ver eso y después al futuro para chusmear un poco.
La verdad es que por toda la vida estuve relacionado con la tecnología por el hecho de la radio. Claro. O sea, la radio te obliga a Sí. mantenerte actualizado en lo que refiere a la tecnología, Sí. en el uso de la grabación. Vos imaginás que nosotros no la vivimos, pero los primeros programas que recibíamos, que venían de afuera, los recibíamos por cassette, Mira, ¿no? Después los recibíamos por CD. claro. Y después, o ahora, actualmente, los seguimos bajando directamente de internet. Claro. Entonces, toda esa evolución, desde el cassette hasta bajarlos por internet, la he vivido. Claro. Así Sí o sí que- te tenés que estar en Sí, constante sí. capacitación de lo tecnológico, porque si no Claro. Sí, aparte hoy avanza así rapidísimo Sí. todo. Sí, Sí. Entonces, como adaptarse. Y bueno, nosotros no hacemos radio en vivo, pero vos sabés que ya las radios que hacen programas en vivo tienen el streaming en forma paralela. Claro. O sea que Sí, los dos a la vez en se conjunto. ha transformado el lenguaje radial Sí. y ahora es radial y televisivo a la vez. Sí, Claro. está todo muy adaptado. Y bueno, acá Sí. quisimos hacer algo parecido. Sí. Así que bueno, nos pueden estar escuchando de las dos maneras. Ya Sí. sea por... Por radio O por o el viendo el YouTube. video. No estamos atrasados, estamos a la moda, podríamos Estamos en decir. la moda, estamos tal cual, en la moda. Bueno, muy Siguiente bien. pregunta era, Sí. ¿qué preferís? ¿Tener superpoderes o ser millonario? Chan. Es una Creo pregunta- que en un sentido los superpoderes ya los tenemos. Como creyentes en Cristo Jesús, Sí. fuimos dotados con el Espíritu Santo, que nos concede la posibilidad de transformar nuestro carácter, nuestra vida, y nos da la posibilidad de hacer cosas que solos no podríamos hacer. Exacto. Mirá, me gustó esa... Esa reflexión, me Sí. parece perfecto. Sí. Los chicos la otra vez dijeron millonario y se quedaron. Sí. Claro. Vemos No la diferencia criticándolo, ahí. sino que claro, vemos la diferencia. Sí. Sí, pero ¿sabe una cosa? Los millonarios también tienen problemas. Claro. Obvio. Acá Eso Mori te se- puede decir los problemas que tiene. Ah, Porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, y nadie Sí. escapa mm, a esa condición. Podés tener toda la guita del mundo, pero a la vez ser un desdichado. Sí. Recuerdo, por citar un ejemplo, Steve Jobs tuvo todo lo que el mundo le podía ofrecer por su genialidad en cuanto a creación de artículos y demás, pero cuando llegó la enfermedad no hubo nada Claro. que se pudiera hacer. No, o sea, No, sí. todo el dinero Todo que es él vanidad de tenía, vanidades, dijo claro, Simón. todo el dinero que él tenía no le sirvió para revertir el proceso que él vivió. Sí. Y eso le puede pasar a alguien que tiene mucho dinero y a alguien que no lo tiene. Exacto. Y no hay alternativa Claro. Así que te quedarías con... con los superpoderes. Los Ok, superpoderes. me parece perfecto. Me gustó, Bueno, me gustó muy la bien. reflexión. Sí. Bueno, siguiente. ¿Qué preferís? ¿Leer un libro o ver una película? En ese orden quizás. ¿Sí? Aunque últimamente por cuestiones de tiempo uno cada vez tiene menos tiempo para leer. Para leer, sí. Aunque mi esposa es fanática de la lectura y Claro. ella profesora de letras. Eso iba a decir, sí. Sí o sí tenés que... Ella está con lo último de lo último en cuanto a tecnología para la lectura. Se compró un aparatito de Sí. lectura de Kindle. Ay, qué lindo. Yo quiero Y tener se una. la pasa leyendo con eso, además que podés descargar las Sí. novelas Sí, y sí, podés... Es hermoso. Y para la lectura de la Biblia. También. De hecho, la Biblia nos obliga a leer. Claro. Cuando uno tiene que interpretar el texto bíblico, estás haciendo un ejercicio tremendo de lectura, porque tenés que descubrir desde la gramática, desde los personajes que son citados en el texto, desde Sí. las ideas, de los puntos y de las comas, qué es lo que el Señor está queriendo decir. Es que yo creo que ahí es donde pasan muchas equivocaciones, por así decirlo, o muchas faltas en la lectura de la Biblia, porque tal vez no se tienen en cuenta eso, las comas, los puntos, y ahí Sí. es donde el Se humano transgiversa. comete. Claro, Hay se que transgiversa. reconocer que muchos de esos signos de puntuación fueron incorporados
después, porque el idioma griego en el cual se escribió Claro. el Nuevo Testamento, inicialmente era enunciales, es decir, todas las letras eran mayúsculas. Claro. No había puntos, no había coma, no había nada. Los puntos y las comas se fueron añadiendo según Claro. criterios de los traductores. En la mayoría de los casos está de manera correcta, en algunos que otros puede haber algún tipo de inconveniente. Por eso Sí. contamos con varias traducciones y uno al comparar las distintas traducciones puede llegar a tener una aproximación más cercana al texto bíblico. Claro. De modo que la Biblia y el tiempo en el cual estamos viviendo, con la posibilidad de tener tanto material a nuestro alcance, nos permite llegar a conocer el texto bíblico de una manera muy cercana, muy precisa, muy Sí. concreta. Sí. Hay algunas traducciones que son hermosas para verlo de esa manera cercana. La NTV, después la TLA, que es la traducción al lenguaje actual y todo, es... Hay versiones como la versión 1960 que son muy fiables, Sí. muy correctas en cuanto a lo que traducción refiere, Claro. pero quizás su lectura al lenguaje actual no sea tan fluida Claro. y no llegue de la misma manera como otras que ya están adaptadas de mejor manera a nuestra actual manera de hablar, Sí. valga la redundancia. Totalmente, sí. Vos sabés que cuando estabas comentando justamente de esa dificultad, pensaba enseguida en el libro de Apocalipsis, que fue algo que, o sea, de los temas que vamos a hablar hoy, del tema que vamos a hablar hoy. Y me pareció importante vincularlo enseguida porque es un Muy complejo, ¿no? Claro, es un Pero, libro muy complejo. pero no hay versión de la Claro. Biblia que te haga más fácil el libro de Apocalipsis. ¿Mm? Porque el libro de Apocalipsis tiene la característica particular de estar lleno de figuras, metáforas, símbolos Sí. que hablan de algo, pero simbólicamente. Entonces es difícil encontrar el significado de lo que está mostrando ahí Claro. la figura. Por ejemplo, el monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos Claro. es complejo. Es difícil. Sí, entender. es que yo me recuerdo la primera vez que estaba leyendo Apocalipsis y leía y era como, no, sí. claro, la primera lectura es muy difícil, yo Sí. creo que para alguien que recién está conociendo, porque es como, wow, qué Eh, cantidad de cosas. Claro, no obstante, hay algunas pautas que podemos seguir para interpretar el libro de Apocalipsis, pero a la vez no debemos olvidarnos que es parte de un todo. Claro, Es decir, que muchas veces para poder entender Apocalipsis, primero es necesario entender lo que se dijo antes. claro. Claro. La Biblia tiene la singularidad de ser un libro que se divide fácilmente en partes. Tenés por un lado el Antiguo, por otro lado el Nuevo Testamento. Claro. Podés leer el Nuevo Testamento y comprenderlo, pero si leyeras el Antiguo Testamento tendrías un entendimiento mayor de lo que dice el Nuevo Testamento. Sí, sí, sí. exacto. Y con el libro de Apocalipsis pasa eso en particular, porque si vos lees el libro de Daniel y vinculás lo que dice Daniel con el libro de Apocalipsis, te va a resultar un poco más sencillo entender Apocalipsis, pero tenemos ese problema de por medio. Bueno, pero está bueno aclararlo también, como para saber que si quiero entender bien Apocalipsis, primero tengo que entender bien el resto de la Biblia y Sí, Daniel. Ujú. De tener una buena comprensión, una buena lectura de Daniel. Y después, bueno, sentarse Claro, y... porque hay profecías que figuran en el libro de Daniel, donde hay un panorama profético total. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas Sí, no solamente afectan el tiempo en el cual vivió Daniel, mm, sino que mirando hacia el futuro referían también al tiempo en el que vivió el Señor Jesucristo, claro, porque habla de su muerte, pero también afectan al futuro, al tiempo del libro de Apocalipsis, porque la última semana de esa profecía refiere a los años de la gran tribulación, cuyo relato
de alguna manera se resume en el libro de Apocalipsis. Claro. Increíble, cómo Sí, está sí, todo sí. conectado. Ahí te das cuenta que la Biblia La es... veracidad Sí, de la eso, Biblia. veracidad, qué buena palabra. Bueno, Siguiente pregunta. iba a decir que yo creo que con este... La última. Ah, Me ok. dejaste en el honor. Dale, termina. Nunca pensé preguntarle esto a un pastor, pero lo voy a tener que hacer. ¿Milanesa de carne o de pollo? Es la pregunta del programa. Es la que no puede faltar. Ya se cansaron nuestros oyentes Sí, de escucharla, sí, sí. pero... Bueno, está bien. Es un aprieto. Me pasa algo particular. Yo creo que las milanesas de carne caseras son ricas, las milanesas de carne compradas son horribles. Sí. Las de pollo compradas mejor. Sí. Pero bueno. Son las que no fallan, las de no, pollo. Sí. Sí. Creo Las que de carne bien hechas, top. siempre, Siempre- la mayoría dicen eso. Sí. Así que Creo bueno. que nos podemos quedar con esa Sí. definición. Sí, Muy bien. Bueno, No fallaste, Adri, entonces. Bueno, Estás apto para el programa. sí. Bueno, muy bien. Me parece perfecto iniciar de esta manera. Bueno, justo le diste una introducción muy linda Sí. a lo que vamos a hablar hoy, que es justamente sobre el libro de Apocalipsis. Sí, el Apocalipsis. Sí, Es un tema que tenemos que tener en cuenta, como todos los que venimos hablando. Está bien que hablamos de noviazgo, de amistad, que son temas re lindos para compartir, pero también como creyentes tenemos que tener en cuenta Sí. el libro de Apocalipsis, porque es lo que nos depara, por así decirlo, pero lo que nos espera también. Sí. Es nuestra esperanza como cristianos. Sí, capaz no hay que tenerle miedo, sino es como la esperanza también que tenemos como cristianos. Claro, totalmente. Eso. Y saber poder entenderlo y todo. Sí. Yo creo que primero para empezar tenemos que empezar con una pregunta disparadora, algo que nos haga pensar en este programa sobre este libro. Y la primera pregunta que hemos pensado con Bauti es, ¿vos crees, Adrián, en representación de los pastores? Le pusiste un peso. Sí, ya sí. encima. No, pero ¿vos crees que estamos en tiempos de Apocalipsis? Bueno, hay que ver. El libro de Apocalipsis tiene diversas etapas ya en el mismo libro. Sí. Porque a Juan se le ordena que escriba sobre las cosas que ve, pero también sobre las cosas que serán después de estas. Claro. Entonces, hay una parte del libro de Apocalipsis que tiene que ver con lo que ocurría desde la época de Juan hasta el día de hoy. Y son los primeros capítulos cuando, por ejemplo, hallamos las cartas a las 7 iglesias. Sí. Las cartas a las 7 iglesias, algunos creían que representaban distintas épocas de la iglesia, distintas épocas históricas de la iglesia, pero también es posible interpretar que esas mismas iglesias de alguna manera coexisten en el presente. Claro. O sea, cuando vos lees la carta a Filadelfia, una iglesia donde andaba todo bien, es porque hay iglesias en el presente donde anda todo bien, pero donde lees otras que habla a una iglesia que está completamente apartada del Señor, y hay iglesias que están apartadas completamente del Señor, donde lees cartas a iglesias que andaban más o menos, que tenían sus problemas, es porque hay iglesias que tienen sus problemas. Entonces, el mensaje del libro de Apocalipsis apunta a un presente en tanto que la iglesia esté en la tierra. Claro. En ese sentido, bien puede decirse que estamos viviendo el libro de Apocalipsis porque estamos en la era de la iglesia y de algún modo representamos esas 7 iglesias que están allí, están representadas hoy día. Y es muy interesante el estudio de las cartas a las 7 iglesias porque cada una de ellas tienen algo para decirnos para hoy. Entonces, el mensaje del libro de Apocalipsis esencialmente es un mensaje para hoy. Claro. Lo del futuro está bueno, pero lo que nos importa es el hoy. Hablar acerca de las profecías es hablar de una materia que se llama escatología. Escatología son las cosas que están por venir, ¿no? Sí. Pero a la vez, la escatología se divide en dos. Una es la escatología individual, que es lo que me va a pasar a mí en el futuro, y otra es la escatología general. Claro. Sí, un La, poco de... la escatología individual tiene que ver con qué pasa cuando una persona muere.
Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Claro. Sobre el futuro de una persona, porque todos nos vamos a morir. Entonces, la Biblia habla del futuro de uno mismo, si se quiere, Sí. sea que haya creído o no. Entonces, si creíste en el Señor, la Biblia te va a contar cuál va a ser tu futuro. ¿Y cuál va a ser tu futuro? Que iremos a estar con el Señor. Y que posteriormente nuestros cuerpos resucitarán. Claro. Pero en primera instancia que vamos a estar con el Señor. En tanto que los que no creyeron y mueren en esa condición, irán al lugar de condenación. Claro. No al lugar definitivo, porque el libro de Apocalipsis nos cuenta que al final del tiempo los muertos que no creyeron irán al infierno. El infierno, por así decirlo, no está todavía en funcionamiento, pero sí está algo que es semejante, que digamos que vendría a ser como cuando un condenado tiene la prisión preventiva. Claro. Ya está preso, Sí, Claro. pero esperando está que el se le dicte traslado. Sí. que se le dicte la sentencia final. sentencia. Pero ya está preso, ya sabe que es culpable, solo queda que el juez determine la condena que le va a otorgar. Creo que es un ejemplo bastante claro, como sí, para sí. poder entender eso. Por eso es importante que nuestros oyentes o televidentes Sí. o lo que sea, Sí, Afuera, sí, que sí. el medio que la estén escuchando. claro, entiendan que deben resolver y deben estar seguros de cuál es mi destino Sí. eterno. Claro. ¿A dónde voy si me toca partir hoy? Porque está bien, vos no vivís pensando que te vas a morir, ¿no? No. Pero- Pero tenés que estar preparado. Pero tenés que estar listo. Estaba leyendo en estos días una ex boxeadora muy famosa, muy conocida Sí, en nuestro sí. medio, Lo hablamos. sufrió una ACV Sí. y está muy, muy delicada. Sí, sí. Y días previos ella había estado hablando con un allegado acerca de la muerte y de la posibilidad de que eso ocurra en cualquier momento. Como algo normal, como algo, una reflexión, ¿no?, que ella Claro. hizo. Y seguro que ella estaba diciendo esas cosas sin pensar que a la vuelta de la esquina Sí, le pasaría algo así. Ojalá no muera, ojalá. pero realmente eso nos lleva a pensar o a entender que estamos a un paso. Sí. Claro. ¿Quién podría imaginar Sí. lo que te va a pasar dentro de 2 o 3 días? Dios quiera que nada, pero insisto, nos puede pasar. Sí. Y Nadie controla, nadie la controla. pregunta es, ¿estás preparado? Claro. Bueno, qué bueno. Me gustó cómo respondiste la pregunta, Sí. porque fuiste muy claro. Y me gusta eso. Creo que para los jóvenes también que nos están escuchando, a veces como a mí me pasó en su momento, el libro de Apocalipsis te hace pensar en eso, en el futuro y no. Tener en claro eso, Sí, que el o- libro de Apocalipsis es la actualidad en realidad. Claro, o capaz le tenés miedo de decir, uy, el apocalipsis, Claro. lo que se viene. Claro, lees todas esas partes que estuvimos hablando en el inicio con las preguntas de la dinámica y decís los dragones, todo es como que... Lo que se viene, terrible. Claro, qué tremendo. Sí, Y pero bueno, saber también tener la convicción y la esperanza de que nosotros como creyentes Claro, ya no vamos a pasar por eso. sí. Así Y eso que nos también está creo. hablando también en los primeros capítulos de Apocalipsis a la iglesia. ¿Y qué iglesia? También hacernos preguntas sobre eso. Claro. ¿En qué iglesia consideramos que estamos? ¿Por qué? ¿Cómo hacer para que no? O sea, para seguir Sí, siendo son- mejor. Son varios aspectos, a ver, Sí. a coordinar. Bueno, me parece muy bien. La otra pregunta que quería hacer como disparadora, Sí. ¿crees que hay relación hoy entre el apocalipsis y las guerras, pandemias, catástrofes que estamos pasando hoy en día? Que en No, Bahía pasamos muchas. Sí. Catástrofes, sí, justo en Bahía estamos. Y bajo un mismo intendente, casualidad, ¿no? En un periodo Sí, corto sí, me sí. refiero, ¿no? Sí. Pero digámoslo así, pandemias, problemas de salud, catástrofes, hubieron siempre. Exacto, eso pensaba yo. No, reflexionando. no resulta sorpresivo eso. Por ahí la magnitud, Claro. porque que uno tenga memoria, nunca pasó algo como lo que nos tocó ver en Bahía. Sí. Sí. Aunque antiguamente estas eran tierras anegables,
Pero desde que se construyó el canal, todo eso se había resuelto. Sí. Lo que ocurrió es que el canal debía haber sido construido con unas dimensiones mayores Claro. a las que finalmente se hizo y no dio abasto para desagotar todo el agua que repentinamente recibió. Sí. Entonces, las guerras, las catástrofes siempre las hubieron, pero hay cosas que son distintas hoy. Hoy una guerra puede tener consecuencias mucho mayores. Si vos pensás en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, para tirar una bomba en determinado punto, Claro. era necesario un avión grandote que llevara unas cargas inmensas de bombas y las arrojara, trun, trun, trun. Hoy alguien aprieta en una oficina un botón y sale un cohete de no saber Sí, dónde. sí. Y ya y- tenés un montón de cosas que pueden Claro. pasar. O sea, la magnitud de una guerra hoy día Sí. puede ser mucho peor de lo que lo fue en el pasado. Además, pareciera que en determinado momento la tecnología lo iba a resolver todo, que se iban a crear armas capaces de defendernos de las armas ya existentes. Cuando alguien se le ingenia y crea un arma que Sí. no estaba pensada por el otro, Sí. y, También y- es como... y resulta algo terriblemente destructivo. Nosotros hemos visto los drones, ¿verdad? Sí. Chiquititos así que los hemos visto utilizar para filmar, para grabar, Sí. y de pronto esos drones fueron utilizados para atacar bases aéreas Sí, y en Rusia, destruir. Rusia y Ucrania Claro. están usando mucho los drones. todo Para eso. destruir. Entonces, Es terrible. la guerra adquiere magnitudes que ya escapan a toda imaginación. Sí. Sí. Sí, hablaban Entonces- de una tercera guerra mundial también. También, Y es todo así, decís también muy apocalíptico, como se está Claro, levantando yo todo. creo que eso es la pregunta por qué se relaciona con hoy en día, porque vivimos en un mundo tan difícil en este momento, tan problemático que decís, bueno, señor, estamos... Sí, sí. lo que Sí. pasa también es que la palabra apocalíptica Claro, o apocalíptico Sí. como calificativo ha adquirido una connotación negativa. Claro. Cuando pensamos en algo apocalíptico estamos pensando en tribulaciones, en Sí, sí. juicios, en Claro. sangre. Pero el libro de Apocalipsis nos muestra también la gloria de Sí, Dios. totalmente, sí. Porque nada de lo que pasa en este mundo va a impedir que el Señor Jesús se manifieste en determinado punto de la historia y aparezca en esta tierra para poner paz y orden y acabar con el mal. Claro, Entonces, tenemos dos formas de ver el libro de Apocalipsis. Lo podemos ver desde el punto de vista negativo, de todo lo que ocurrirá como parte del juicio de Dios a la humanidad, o lo podemos poner y ver desde el punto de vista positivo, de ver que el libro de Apocalipsis es el final verdadero de la historia, cuando el Señor venga y se presente en este mundo de una manera gloriosa, como Sí. nadie lo vio hasta ahora. sí. ¿Por qué? Porque cuando le vimos por primera vez, o cuando se le vio por primera vez, según se narra en los evangelios, Él vino como un siervo, Claro. dispuesto a hacer todo, inclusive morir en la cruz. Claro. Pero cuando venga por segunda vez, ya no vendrá como un siervo, sino vendrá como un rey. Hay veces, hay canciones que cantamos que no están del todo correctas cuando dicen Jehová reina o el Señor reina, porque por lo que podemos ver en la tierra, el Señor todavía no está reinando. Lamentablemente. El reino es algo futuro. Sí. Él es el soberano, Él es el rey, pero su gobierno comenzará en el futuro. Todavía la tierra, durante toda nuestra vida y la vida hasta que el Señor así lo disponga, está bajo la esfera, bajo el control del maligno. Por eso Satanás pudo hacer las cosas que hizo cuando el Señor Jesús vino. Es decir, lo pudo conducir a la misma muerte porque Él es quien controla este mundo y el que digita todas las cosas.
¿Por qué el mundo no mejora? ¿Por qué los políticos con las mejores intenciones quieren arreglar el mundo y no pueden? Porque evidentemente hay un ser maligno detrás de todo esto, que lo único que hace es procurar el mal. Y en la medida que la historia la podemos mirar para atrás o aún hacia adelante y decir que gobernantes malos siempre ha habido. Sí. Y siempre los habrá. Y gobernantes buenos que tuvieron buenas intenciones pero que fueron insuficientes, siempre los hubo y los habrá. Sí. Y bueno, esa era una de las preguntas que quería hacerle también. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda venida? Pero bueno, creo que ya la respondiste correctamente y ya quedó clarísimo. Sí. Bueno, lo de la esperanza, o sea, ver al libro de Apocalipsis como un libro también que habla de la esperanza que tenemos los creyentes, que lo dijimos en el inicio, también es lo que acabas de decir, de no verlo como justamente como el Apocalipsis como una palabra mala, sino hablarlo de esa manera. Sí, bueno, también se me ocurría apocalíptico como en las pelis, ¿viste? Que te dicen Apocalipsis y aparecen zombies. Apocalipsis Now, ¿no? Era una guerra, una película de la guerra de Vietnam. Pienso que es aclaratorio decir lo que el libro de Apocalipsis realmente contiene. No habla solamente de juicios, aunque habla bastante de ello, pero si no, debemos verlo desde un punto de vista magnífico, mirar que el Señor Jesús viene, que lo final que muestra es la gloria del Señor, y por eso Juan termina diciendo, Señor Jesús, ven pronto, ¿no? Porque es como el final deseado. Sí. La película termina bien. Claro. Es un final lindo. El bien triunfa sobre el mal. Entonces, es un lindo final. Y qué más lindo también pensar en esa cuando venga el Señor como Rey. Qué lindo va a ser eso de vivir en un mundo donde el Señor esté reinando, que ya no esté reinando el enemigo, que ya no estemos bajo su gobierno, sino que, no sé, para mí es algo que como creyentes, que dije recién, es una esperanza, porque creo que es lo que todos queremos y anhelamos también como creyentes. No solo como creyentes. Claro. O sea, desde el punto de vista del que no cree, también hay un anhelo de que en el mundo haya paz totalmente. Y felicidad. Es decir, ¿qué más que uno desea? Que en este mundo las cosas resulten bien. Claro. Que esté todo ordenadito, que esté todo lindo. Que haya paz. Que haya paz, que haya tranquilidad, que podamos trabajar, que podamos progresar. Todo el mundo desea eso. Sí. Pero no se consigue. ¿Por qué? Porque hay un ente maligno que está estimulando todo lo malo y todo lo perverso y todo lo negro que se puede ver en este mundo. Hoy hablamos en una conversación que habíamos tenido también, y lo hablamos mucho con Pon, con Raúl, el tema de cómo nosotros los cristianos tenemos que tener nuestra vestidura, la defensa con la palabra, la espada y demás, pero cómo no tiene que ser nuestra armadura, y esta no me sale la palabra, la armadura como cristianos de defendernos contra ese mal que se nos menciona y que está hoy en día en el mundo, y que tenemos que estar pendientes a estar defendiéndonos. Sí, también eso es el rol del cristiano también. Claro. ¿No? Y bueno, y estar atentos. Obviamente también y fortalecernos todo el tiempo con la palabra para poder combatir ese mal. Sí. Bueno, una de las preguntas que yo iba a hacer, que iba a ser más sobre el final, pero me parece indicado ahora, es por qué es importante que los creyentes, y bueno, los no creyentes también, todos los humanos, leamos el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la importancia o cómo nos beneficia? La importancia de la lectura del libro de Apocalipsis es tal que es el único libro específicamente de la Biblia que incluye una bendición para el que la lee. Eso es una singularidad particular del libro de Apocalipsis. Lógicamente, como decíamos recién, para tener una lectura del libro de Apocalipsis, si vos me decís, hoy me compré una Biblia y hoy voy a leerla, no empieces precisamente por el final. Claro, se lleva particular esa decisión. O sea, porque hay muchos que por ahí agarran la Biblia
y la empiezan a leer y empiezan por el final. Claro. O empiezan por el principio y todo va bien en el principio, hasta que llegan al libro de Levítico, donde se encuentran con listas interminables de nombres y cosas que no entienden. Entonces es complicado cuando llegas a ese tramo. Si vos recién estás leyendo la Biblia, lo que podríamos aconsejarte sencillamente es que empieces a leerla desde el Evangelio según San Mateo. Claro. Sí. Y si tenés dudas sobre el futuro, sobre el porvenir, en Mateo 24 el Señor Jesús se encarga de presentar un panorama profético muy, muy resumido, que de algún modo adelanta lo que el libro de Apocalipsis también cuenta. Claro. El libro de Apocalipsis es como si fuera un collage. Necesitas distintas piezas para poderlo armar. Claro. Entonces, esas piezas de ese rompecabezas están desparramadas en toda la Biblia. Y hay información que te es útil para comprender lo que está por ahí en el Antiguo Testamento. Como dijimos, por citar un ejemplo, el libro de Daniel. Claro. Pero también tenés porciones en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, en otros pasajes de las Escrituras que van a encajar con lo que dice Apocalipsis. Sí. Lo que dice el Señor en los pasajes, sermones escatológicos que él brindó, en Mateo 24, por ejemplo, son útiles para llegar a comprender el libro de Apocalipsis. Sí, justo Me gustó la palabra collage. Sí, justo tenía una porción yo de Mateo 24, 12 al 14 que decía: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces también, como decías vos, ¿no? Como podemos ver indicios también y profecías en todos lados. No solo hace falta leer Apocalipsis, sino leyendo también Mateo podemos encontrar cosas así. Y te quería hacer una pregunta, o capaz una duda que tienen algunos, porque en este pasaje se nombra más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Algunos se agarran de eso para... No es algo del Apocalipsis, pero quería aclararlo también. Se agarran de eso para decir, bueno, la salvación se pierde y el que no persevera hasta el fin... No aclares que ocurres. Sí, claro. sí. Pero capaz es una duda que tienen. Bueno, que les surge. Eso de perseverar hasta el fin está en cierta medida relacionado con el libro de Apocalipsis. Porque si vos lees la porción completa, el Señor Jesús en ese texto, en ese pasaje, está hablando de un periodo que él lo denomina la Gran Tribulación. Sí. Un tiempo que será como el que no existió hasta ahora. Claro. Sí. Que si nos parece que vivimos cosas bravas en la historia de la humanidad, es porque no saben eso. no saben eso. O O sea, la sea, gran tribulación, lo que hace. así como lo mejor está por venir, Sí, digamos que lo peor también está por venir. las dos cosas. Entonces, dice que la tribulación que se vivirá en ese tiempo, que es narrada en el libro de Apocalipsis también, será de una violencia tal que nunca se vio algo en la historia. Y en ese tiempo está ese versículo. Claro. En esa época, cuando se esté viviendo en esta tierra la gran tribulación, aquel que crea en Cristo, para salvarse deberá perseverar hasta el fin. Porque la vida de los creyentes estará puesta en riesgo. El que crea en Cristo durante la gran tribulación pagará con su vida el hecho de haber creído. Claro. Pero ahora, vos fíjate que eso también te muestra la grandeza de la gracia de Dios. Porque en el momento de mayor violencia de la humanidad, aún en ese momento, habrá personas que oirán el mensaje del Evangelio y creerán. Sí. El libro de Apocalipsis describe el testimonio de dos testigos que de pronto aparecen y en escena y son tan prácticos en lo que ellos anuncian que se les dará muerte. Y ahí hay algo muy interesante, y es que dice que todo el mundo verá los cuerpos de esos testigos colgados. ¿Cómo sería posible ver los cuerpos de esos hombres en otra época cuando no había televisión, ni radio, ni internet, ni nada por el estilo?
Era un imposible. Sí. Claro. ¿Cómo va a ocurrir algo así? ¿Cómo todo el mundo va a poder ver algo si uno vive allá y el Claro. otro en la China y el otro más allá? Imposible. Era imposible. Entonces, vos fíjate que el Señor obró de forma tal que eso hoy ya es posible. Claro. Porque Sí, contamos sí, por los eso, medios. es como, Es un wow. detallecito chiquitito que te muestra que lo que la Biblia enseña es realmente veraz. Claro. ¿Mm? Entonces, lo que antes era imposible, ahora es posible. Otra de las cuestiones que hasta hace unos 80 años atrás era imposible de creer, era la situación del pueblo de Israel. Porque las profecías bíblicas hablan de un escenario donde el pueblo de Israel está en su tierra. Y esto de que el pueblo de Israel esté en su tierra es algo relativamente reciente. Claro. A partir de 1948. Antes, cuando alguien decía algo así, interpretando las escrituras, le decían, no, estás loco porque no Sí, puede sí, ser que eso sea así porque Israel no existe como nación. Sí, era una de las preguntas que íbamos a hacer justo. Claro. De cómo se relacionaba, cómo lo podíamos vincular. Y justamente uno de los, a lo largo de la Biblia, en las profecías, para comprender las profecías bíblicas, tenés que separar muy bien tres cosas. Por un lado, la historia del libro del pueblo de Israel, Sí, que ya a partir de Génesis capítulo 12 comienza a ser narrada. sí. Por otro lado, las naciones que no son Israel, es decir, todo el resto, Mm. las naciones gentiles. Y por otro lado, la iglesia. Esos tres protagonistas corren de manera más o menos paralela a lo largo de todo el Nuevo Testamento y a lo largo de toda la Biblia. Entonces, ¿cómo interactúan esos tres? Es interesante recorrerlo, pero nunca debemos olvidar que hay profecías que anuncian aspectos del futuro del pueblo de Israel, hay profecías que anuncian aspectos del futuro de las naciones gentiles y hay profecías que anuncian el futuro de la iglesia. Sí. ¿Cuál es el futuro de la iglesia, el futuro inmediato? Es que en ese periodo tan particular que la historia bíblica resume y denomina la gran tribulación, la iglesia no estará presente, porque seremos arrebatados antes de que eso acontezca. Así que para la iglesia hay buenas noticias, Sí. si se quiere, porque la iglesia no vivirá esa época tan particular que narra el libro de Apocalipsis, cuando los juicios de Dios se llevarán a cabo. Sí. Ahora bien, en cuanto a la iglesia y el futuro de la iglesia, la Biblia nos narra que la iglesia marcha hacia una apostasía. Es decir, lejos de mantenernos fieles, lamentablemente se muestra bíblicamente que la mayoría del pueblo de Dios se irá apartando del verdadero camino hasta el punto que dejen de ser pueblo de Dios, Sí, aunque institucionalmente sigan existiendo como iglesia. claro. Entonces, la iglesia marcha hacia la apostasía, pero el apóstol Pablo, ya en la epístola a los Romanos, anticipa que el pueblo de Israel vivirá un avivamiento de su fe. Entonces, en tanto que la iglesia marcha hacia la apostasía, el pueblo de Israel marcha hacia un avivamiento dentro de su fe. Y eso se verá y se desarrollará en el libro de Apocalipsis, cómo el pueblo de Israel vuelve al Señor y cómo Israel protagoniza de alguna manera un avivamiento espiritual durante la gran tribulación. Qué bueno y qué increíble, ¿no? Y también saber diferenciar esto de las profecías, de cuáles son para las iglesias, cuáles son para el pueblo de Israel. Por ejemplo, una que se me venía a la mente ahora era la de los 144.000 que van a ser escogidos, y no nos está hablando a nosotros como iglesia, sino específicamente para el pueblo de Israel. Sí, y porque las dicen tribus. 12.000 de cada tribu. Claro. Sí, Entonces eso también. Y ahí hay también algo interesante. Hoy no se sabe qué judío pertenece a qué tribu.
De hecho, se habla de 10 tribus perdidas, pero, no debemos olvidar que los judíos pueden ignorar a qué tribu pertenecen, pero el Señor no. Entonces, de algún modo, digamos que las 12 tribus siguen estando presentes. Sí. Sí, eso también es loco, ¿no? Como ver que los va a escoger y se van a quedar y algunos... Nada escapa del control de Dios. Sí. Y si Dios hace una cuenta y resulta que serán 144.000, van a ser 144.000. Y justitos. Claro. No 141. No se le va a escapar ni un número, se le va a escapar. O sea, y esa es otra lección que enseña el libro de Apocalipsis. Que Dios está en constante control. Es Dios quien derrama las copas de la ira. Sí. No, es Dios quien autoriza a los ángeles a emitir los juicios. No es que de pronto todo estalla, Dios pierde el control de las cosas y todo se desordena y se hace un lío bárbaro. No. Aún en este mundo, hoy como lo estamos viviendo, aún con todo lo malo que podemos ver, Dios está en el control. Sí. Claro. Y vos fíjate que de pronto vos decís, no puede ser que estén ocurriendo tantas cosas malas. Pero realmente, aún esas cosas malas no escapan del control de Dios. Totalmente, sí. Y si Dios permite algo, y eso es malo, es porque Dios en su gracia sabe que aún de lo malo algo bueno puede salir. Claro. Y ahí es donde hay muchos debates en esa sociedad. Lamentablemente, obviamente, por el no conocimiento que se tiene. De, bueno, si Dios existe, ¿por qué no? ¿Por qué permite esto? Y ahí es cuando los creyentes tenemos que estar seguros también y estar dispuestos a enseñar o a mostrar también de que el Señor, como bien dijeron los dos, es el que tiene el control y que nunca lo pierde. No es que, aunque pasen cosas malas... Es más, si Él pudiera hacerse así... elimina todo. Claro, o sea que pero también porque tiene un plan. Hasta de lo malo puede hacerlo bueno. Bueno, hay una canción hermosa y como para ir terminando también, que dice tumbas a jardines. No sé si alguna vez bueno, yo sé que la escuchaste, pero es una canción hermosa porque nos habla justamente de las ruinas. Claro. Exacto, hace jardines y es una canción que deja una reflexión de hasta lo más malo, de hasta lo que nosotros vemos. Se me ocurre un ejemplo, la inundación. Claro. Programa. O sea, si no fuera por la inundación, de algo feo que pasó en Bahía, claro, una catástrofe que pasó en Bahía, pudimos empezar el programa. Así que también. O bueno, todo lo que pasó también con la inundación, cómo la iglesia abrió las puertas, eso vemos un apoyo. Muchos se pudieron acercar a la iglesia. Claro. Y la ayuda que se recibió, totalmente. que fue impactante en nuestra iglesia y en otras en particular, donde evidentemente el pueblo de Dios respondió y estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, se mostró a Dios obrando. Totalmente. En todo se mostró su mano. Sí, son cosas feas, eso obvio que sí, pero bueno, ahí es donde más vemos al Señor obrando y manteniendo todo bajo control, como bien dijeron. Y es interesante que Satanás, por más malo que sea, por más usurpador que fuera, no puede salirse del libreto. Es decir, no puede hacer algo que para Dios sea inesperado. Obvio. Y esté fuera del plan de Dios. Claro. De hecho, la Biblia nos presenta que Satanás sigue estando subordinado a Dios. No quiere decir con esto que Dios sea el autor del mal, sino que Dios es quien controla que el mal no se exceda. Claro. Que el mal no supere ciertos límites. Sí, pone los límites, como lo hizo con Job, se viene el ejemplo que le dijo, bueno, vos hasta acá podés, después pasás acá y no podés. Y es como... Qué libro ese también, lo dejamos para tarea, para que lo lean, además de Apocalipsis. Y bueno, pero el libro de Job trata un problema de todos los días, que es el problema del dolor. Claro. ¿Cómo lidiamos con el dolor? Son dos preguntas muy importantes, la de ambos libros. Es decir,
¿Cómo lidiamos con el dolor? Es algo que todo el mundo se pregunta, Sí. porque en determinado momento, por H o por B, vas a estar atravesando una circunstancia difícil. Claro. Y la otra pregunta es, ¿qué acontecerá en el futuro? Y la contesta el libro de Apocalipsis. Claro. Así que... Bueno, vos dijiste, para mí yo me quedo con esa palabra, collage. Así que nos vamos con esa conclusión, sí. que el libro de Apocalipsis es como un collage porque siempre va Sí. sacando Va de... rescatando Claro. más libros. Sí. Sí, la verdad que sí. Y eso. Y que es importante, por eso tenemos que conocer la Biblia completa. Sí, y Claro. bueno, y también la esperanza es en que nosotros vamos a ser arrebatados Sí. antes, así que... Yo creo que nos vamos muy enriquecidos de Sí. este Bueno. programa. Y bueno, y saber que también Dios tiene el control como para cerrar una idea. Dios tiene el control de todo, no se le escapa nada. Sí, Eso es lo que también nos Rescatamos, reconforta, ¿no? sí. Nos reconforta saber que Bueno. tiene límites. Así que te nada, agradecemos, Adrián. No, por gracias a tu- ustedes por la invitación. mucha sabiduría. Sí, cómo se nota que Sí. es pastor de la iglesia. Sí. No por desmerecer a otros. No, todos los invitados, shows, claro. sí. Y nos vamos muy enriquecidos también, principalmente porque, bueno, aprendimos mucho sobre este libro importante Sí. que es Apocalipsis. Sí, podríamos hacer segunda, tercera, cuarta parte porque... Bueno, el productor recién nos estaba contando que llegamos a la hora. Sí, llegamos que a la bueno. hora, así que vas a tener que recortar ahí para la radio. Bueno, Acá el editor de la radio. Sí. Pero bueno, agradecemos a todos los oyentes Sí. por un programa más. Agradecemos también por estar escuchando, Sí. por acompañarnos siempre. No se olviden de dejar comentarios Sí. de algún tema que les gustaría o de algo que les quede alguna duda. y esperamos haberlos alentado a leer la Biblia. Sí, No exacto. solo el libro de Apocalipsis, sino Toda toda, la la Biblia, Biblia. toda Ya la son escucharon, totales. collage. No pueden hacer un collage sin todas las partes. Sí. Exacto. Así que sí. Daniel, Job, todo. Sí. Génesis. Y nada, también la radio, recordamos 106.7 FM Exacto. Decisión. Y bueno, las reuniones, los viernes la reunión de oración a las 20 horas. Los sábados, 19 horas, reunión de jóvenes. Y los domingos, 9 horas, la Cena del Señor y su posterior estudio bíblico con la escuelita dominical. Escuelita dominical. Exacto. Así que nada, agradecemos y bueno, denle like para más. Exacto. Y suscríbanse. Suscríbanse. Bueno, agradecemos a todos. Nos vemos. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Somos Pulso.